Muy buenos días, estimados hermanos. Muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Dios esté derramando ricas y abundantes bendiciones. Saludamos a Nadine Sánchez, a Ruth Bejarano, Nidia Mercado, a Antonio Cuadra, a María Dolores Cuadra, a María Teresa Cuadra. Bendiciones a toda tu familia, Antonio Cuadra. Así también al conductor de Chispazo Radial, a Mario Ruiz. Dios te bendiga, Mario Ruiz. A Joel Reyes y Jorge Mendieta. Dios les bendiga de manera especial. Jorge Mendieta, Dios les bendiga. A Emiralek, al joven Emiralek, Dios te bendiga. Así también a Araceli Cruz, a Cherler Parriles, a Fátima Vilés, a Gerali Martínez, a Elmercito Avilés Chávez, Dios te bendiga, Emer. Jesús Douglas, bendiciones. Y Dios bendiga también a la familia Hernández aquí en Jinotepe, la familia Ruiz, la familia Norori, a nuestro hermano Santiago, a Ariel García, Dios te bendiga, Ariel, Dios te bendiga, Yader Peña. Dios te esté bendiciendo también aquí a la familia Norori, a la familia Ruiz, a la familia de nuestro hermano Miguel Ruiz, bendiciones, a Francisco Gamboa, Francisco Romero y cada una de las personas pues que quizás no les conozca y están en sintonía de la radio, que Dios les bendiga. Así también a los que a través de las redes se comunican y están escuchando la palabra, que Dios les bendiga. Dios bendiga a Juan Carlos Navarrete también, Dios te bendiga, Juan Carlos, y a cada uno de los miembros de tu familia. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Y para ello vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Que yo soy. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que él era Jesús el Cristo. Amén. Una de las grandes interrogantes que las personas siempre se hacen, y en todas las culturas y en todos los países, es cuando se refieren a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Nosotros debemos de aprender algo, y es que en el libro del Antiguo Testamento siempre daba las pautas acerca del advenimiento del Mesías para Israel. Este Mesías para Israel era el que iba a restaurar la nación de Israel, y en cierta forma ellos estaban esperando ese Mesías. El inconveniente está que cuando Jesús viene, ellos no comprenden y no entienden, y lo único que hacen es rechazar a Jesús, que fue el caso particular de todo Israel. Ellos no se dieron cuenta de algo: la restauración que Jesús venía a hacer en Israel era una restauración espiritual. Nosotros vemos claramente en la época ministerial de Jesús tantos enfermos que fueron sanados, que la misma escritura dice que no habría papel para anotar todos los milagros que Jesús hacía. Tenemos parte de ellos detallados aquí en la escritura, pero los que Jesús hizo en toda su totalidad son innumerables, y quizás hasta cierto punto demasiados para entender que así es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué la gente no entiende que Jesús es el Salvador? ¿Y por qué los fariseos o los religiosos no entendieron que esa era la respuesta de Dios a todos los problemas que ellos tenían? Es así la manera en que debemos de ver a Jesús. Jesús es la respuesta a todos nuestros problemas. Algunas personas, quizás para quitar los problemas, ellos dicen no existe tal cosa, como algunos dicen no hay infierno, un tema que es bien detallado en la escritura y que Jesús lo retomó y habló acerca de la existencia del infierno. Pero la gente viene, ellos dicen no va a haber infierno, porque así ellos tratan de calmar su corazón y tratan de calmar podemos decir así, su preocupación. Pero no,
Debemos de saber de que Jesucristo es la alternativa de salvación, y no solamente para Israel, sino para todo el mundo. En una conversación que Jesús tiene con los fariseos y saduceos, Él les habló claro de que se les había quitado a ellos y se les había dado a otro pueblo, para que ese otro pueblo pudiera dar los frutos dignos de arrepentimiento, que son los que Dios espera de nosotros. El Señor espera que demos frutos dignos de arrepentimiento, pero para eso debemos de comprender y saber quién es Jesús. Se les hacía muy difícil a los saduceos y fariseos renunciar a su posición, tal vez religiosa y social, que ellos tenían, para aceptar a Jesús. Jesús, el hijo de un carpintero, que en aquel entonces, asumo, Jesús caminaba con mucha humildad, y ellos caminaban envanecidos, y cuando ven a Jesús no hallaron cabida en ellos. Es lo mismo en el presente. Hoy, en medio de la vanidad de este mundo, no ha hallado cabida Jesús en muchos corazones, y se están perdiendo. Se están, como dice la Biblia, perdiendo sin Dios y sin esperanza, porque no le han dado cabida a Jesús. Quizás la posición social que ellos ostentan y que ellos piensan al decir: no, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a decir la gente de nosotros? Pero ¿sabes qué? Esa es una vanidad que Satanás, el diablo, ha sembrado en el mundo, para que ellos no le den cabida a esa oportunidad de salvación. El enemigo siempre se levanta con mentiras para que estés ahí titubeante en la decisión por Cristo, y cuando tú titubeas de la decisión por Cristo, muchos fenecen o han fenecido y no han tenido parte con Cristo en el reino de Dios. ¿Qué hubiera pasado cuando Jesús en el Antiguo Testamento, cuando los ángeles son enviados allá en Sodoma y Gomorra, y dice la Biblia que el ángel le dijo a Lot: escapa por tu vida? ¿Qué hubiera pasado si Lot se hubiera quedado? Pues hubiera fallecido junto con todos en medio del pecado. Esto habla que el llamado de Jesús hay que atenderle. El llamado de Dios es de bendición. El llamado de Cristo es para salvar la vida del pecador. Y que cuando nosotros vemos la mentira y la verdad y permitimos que la mentira haya cabida en nuestros corazones, no le damos cabida a la verdad, y los últimos al final somos nosotros que perdemos, porque el enemigo de las almas usa la mentira para que tú no entiendas la verdad y no te sujetes a Dios, ni tampoco conozcas los propósitos de salvación que tiene para tu vida. Es más fácil algunos decir: no, nadie se va a salvar, tratando de objetar aquellos mensajes que quizás a diario le llegan a su vida. O tal vez algunos, como en los países ahorita, como en Estados Unidos, que es prohibido predicar la palabra de Dios, prohibido que se regale un folleto en las calles, prohibido que se haga un culto al aire, y no como aquí, que podemos predicar a la libertad. Esto demuestra que esa nación está yendo a un precipicio, porque están desechando a Jesús de sus corazones, y en su lugar le están dando cabida a la vanidad, al orgullo y a todas las cosas que Satanás, el diablo, ha sembrado en sus corazones. Y esto es lo que los está alejando del propósito de Dios. Y cuando te alejas del propósito de Dios, entonces no tienes parte con Cristo en el reino de Dios. Aquí nosotros te haría una pregunta a ti, y yo te preguntaría: ¿quién es Jesús para ti? O en otras palabras, tratas de conocer a Jesús, porque hay dos cosas fundamentales. ¿Qué es Jesús para mí? Un ejemplo claro, por decir algo: ¿qué es mi Padre? Mi Padre terrenal es a alguien que yo le debo obediencia, es a alguien por el cual yo tengo que ayudarle. Él ha sido un buen padre para mí, Él ha sido un padre esforzado. Me ha demostrado a todo lo ancho de mi vida que Él me ha guardado, me ha ayudado, y que todo lo que soy hasta en el presente después de Dios es gracias a mi padre y a mi madre. Entonces eso debe haber una motivación donde me identifica con Él. Él es mi padre, yo soy su hijo, su sangre corre por mis venas, y entonces es lo mismo con Jesús. Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Pero para que nosotros podamos identificarnos con Él, debemos de andar como Él anduvo. En este pasaje bíblico lo decimos porque hay mucha gente en el presente que, dice la Biblia, profesan conocer a Dios, dice Isaías, y Jesús también lo menciona, y con sus hechos lo niegan. Aquellas personas que dicen: yo sé quién es Jesús, yo sé que es mi Salvador, y no le sigues, entonces
¿Qué significa con esto? Significa que no estás convencido totalmente que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Recuerda que la palabra de Dios dice que ante Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces, por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es Jesús para ti? Y esta interrogante se la hizo Jesús a los discípulos. Jesús le preguntó y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En referencia a Él, porque recordemos que Jesucristo, a eso cuando se refiere el Hijo del Hombre, es a Jesucristo. Y entonces comenzaron cada uno de ellos a expresarle las opiniones que ellos habían recopilado de las personas que escuchaban hablar de Él. Y dice la Biblia que unos decían: es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, el que había muerto, el que Herodes mató, y que prácticamente por desobediencia a Dios primeramente mató a Juan el Bautista, presentando la cabeza de él a su hija, a su hijastra, pues, en un plato. Y más adelante vemos la trágica muerte de Herodes. ¿Debido a qué? Porque la gente piensa que como se salió con la suya hoy, siempre se va a salir con la suya, y no es así. Dios es un Dios justo que pagará a cada quien según sean sus obras. Por eso aquí observamos que Jesús, cuando les interroga a los discípulos preguntándole que quién era Él, entonces uno dijeron: eres Juan el Bautista. Es más, Herodes dijo: ha resucitado Juan el Bautista, porque los poderes que estaban en Juan el Bautista están en Jesús. Pero no es así. Sencillamente Juan el Bautista era el encargado de aparejar el camino para que Jesús viniese a poner el evangelio a tu disposición y a la mía, y que podamos entender algo. ¿Por qué condenarnos si podemos ser salvos? ¿Por qué perecer en el pecado cuando hay alguien que destruyó el pecado en la cruz del Calvario? ¿Por qué irnos al infierno, aunque algunos duden que hay un infierno, si podemos entrar a la gloria? Lo único que debemos de hacer es acercarnos a Jesús y aceptarle como lo que Él es, nuestro único y suficiente Salvador personal. Algunos dicen: Jesús tiene ayudadores, y vuelvo y digo: Jesús no necesita ayuda de nadie. Cuando lo crucificaron en la cruz del Calvario, lo crucificaron solo. Su sangre fue suficiente para salvar y expiar los pecados de la humanidad. Ahí en esa cruz del Calvario, recordemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios y 100% hijo de Dios. Y eso detalla algo de que Jesucristo es el único que tiene el poder para destruir el pecado que aún quizás esté en nosotros. Pero ¿qué sucede mientras nosotros no vengamos a Jesús y que estemos como los religiosos de ese entonces, ahí encerrados en su propia opinión, encerrados en su propio caparazón de orgullo, que no querían ser permisibles o no permitían que la palabra de Dios les llegara? Como en el presente, muchos hoy en el presente hay muchas personas que se están muriendo sin Dios y sin esperanza, porque cuando les hablamos de Cristo, les hablamos del evangelio, no tienen disposición de aceptar a Cristo como lo que les es único y suficiente Salvador personal. Otro le dijo de que eras el Elías. Siempre en la doctrina de los fariseos, ellos sabían que iba a venir un Elías y después el Cristo. Ello en referencia a que Elías ya había llegado, y era en referencia a que era Juan el Bautista. Entonces, si ellos vieron que Juan el Bautista inició ese ministerio en el Jordán, evangelizando y predicando un evangelio de arrepentimiento, que luego Jesucristo viene y da testimonio de que Él es el Salvador del mundo. En otras palabras, Juan el Bautista viene a anunciar el advenimiento del Mesías, que era Cristo. ¿Por qué ellos no le creyeron? Y es más, ellos decían que quizás era Elías o Jeremías o algún otro profeta, cuando en realidad ellos jamás se percataron de que toda la escritura, las características que daba la escritura, eran iguales a las que Jesús tenía. Lo que pasa es que muchas veces, vuelvo y digo, el orgullo que hay en nuestro corazón no permite darle cabida a Jesús en nuestras vidas. Hay una pequeña anécdota que hace unos años me la aprendí, que dice que había un hombre que llega a una iglesia porque llega a buscar a Jesús, llega a encontrarse con Dios, y cuando él llega a la congregación, él se siente en la primera banca de la iglesia.
Cuando él se siente en la primera banca de la iglesia, dice que vino el que estaba encargado y le dijo: mire, hágase en la segunda porque esta banca es de tal familia. Él se siente en la segunda banca y luego viene: mire, hágase en la tercera banca porque este banca es de tal familia. Así sucesivamente, hasta llegar un momento que aquel hombre que había llegado a la iglesia a buscar a Jesús estaba afuera. Y cuando él estaba afuera, él empezó a llorar amargamente y a decir: ¿será que no voy a tener parte con Dios? ¿Será que no tengo un lugar en el cielo? Pero de repente vino una persona y dice, se puso a la par de él, le puso la mano y le preguntó: ¿por qué lloras? Y él le dijo: Señor, no hallé cabida en la iglesia, me sacaron de la iglesia de banca en banca y eso significa que no tengo lugar allá. Y Jesús, era Jesús el personaje en la anécdota, le dijo: ¿por qué te preocupas? Si yo tengo años de querer entrar y ministrarles y ellos no me han dejado. Y él le preguntó: ¿y tú quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús. Entonces es posible que estemos, es una anécdota, pero es posible que estemos en esa situación. Jesús está cerca. Jesús quiere estar contigo. Es más, por eso él hace una invitación en Apocalipsis 3:20 cuando él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Habla de que Jesús constantemente nos llama a que nos arrepintamos y que cuando tú abras la puerta de tu corazón, como dice Apocalipsis, él entrará contigo y va a cenar contigo. Es nada más y nada menos que Jesús va a estar contigo. Pero lo que pasa es que si nosotros cerramos esa puerta y no le damos cabida a la palabra de Dios, entonces eso es lo que perjudica que nosotros no tengamos comunión con Cristo. Hoy podemos ver que muchas personas dicen, y vuelvo y digo, remarcándolo, profesan conocer a Dios, pero con esos hechos le niegan. Entonces eso es lo que habla este pasaje bíblico. Jesús luego le pregunta y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Los 12 discípulos, recordemos que a excepción de Judas Iscariote, habían tomado la decisión de seguir a Jesús. Y esa es la mejor decisión que tú puedes tomar en esta mañana: seguir a Jesucristo. ¿Qué es seguir a Jesucristo? Es seguirle pero con todo corazón, abrir tu corazón, dejar que Él guíe tu vida, dejar que la palabra del Señor y su doctrina te ayuden para obedecer la palabra de Dios, que es lo que el enemigo no quiere, que tú obedezcas la palabra de Dios, porque cuando tú obedezcas la palabra de Dios, los propósitos divinos serán una realidad en tu vida y que Dios va a cambiar todo aquel panorama de oscuridad y de pecado que ha existido, porque el poder de la sangre de Jesús va a romper con todas esas maldiciones, porque el pecado es una maldición. Es una maldición, el pecado es una maldición que corroe y nos separa de Dios. Como dice la Biblia, Dios ama al pecador, Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Y que mientras nosotros estemos ahí en el pecado, la intervención divina en tu vida no será posible hasta que no renuncies a esa vida de pecado, hasta que no renuncies a esa idolatría, esa hechicería, hasta que no renuncies a todos esos pecados que él abre el libro de Romanos. Hasta que tú renuncies a esos pecados y aceptes a Cristo, vas a tener parte con él. Ahora, como algunos dicen, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que muchos profesan conocer a Dios, pero si estamos en el pecado, estamos negando claramente que somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios no cometen pecado. Los hijos de Dios estamos ahí obedeciendo la palabra de Dios, estamos esforzándonos, imitando esa palabra. Cada día que pasa nos esforzamos por obedecer la palabra de Dios, y si estamos haciendo eso, el Espíritu de Dios es el que nos va a ayudar, porque recordemos algo: sin Jesús nada podemos hacer. Pero cuando Jesús le pregunta a sus propios discípulos: ¿quién decís que soy yo?, rápidamente Pedro, que era bien adelantado, él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estas frases es lo que determinan quién es Jesucristo para nosotros. Jesús es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el dador de la vida. Él es el Hijo del Dios viviente, el único que te puede salvar. Y mientras tú no veas a Jesús de esa manera como Pedro le miraba, jamás le vas a seguir como Pedro pudo hacerlo.
A tal grado que nosotros podemos ver más adelante la historia de Pedro. Murió, y cuando lo iban a crucificar, él dijo que era indigno que lo crucificaran de la misma manera en que a Cristo crucificaron, y él prefirió que lo crucificaran en lugar invertida a como habían crucificado a Jesús. Es así que Jesús le respondió a Pedro, le dice: bienaventurado eres. Y esta es la dicha para toda persona que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si Jesús lo dice, así es. Recordemos que es verdad. Todo lo que Jesús dijo es verdad. Claramente él dijo en Juan 14:6: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El enemigo de las almas, esa es la mentira. La religión falsa es la mentira. Aquella que te dice viví en el pecado, esa es la mentira. Esa es la religión de Satanás. Aquel que no te dice que hay que arrepentirse. Aquel que no te dice que necesitas de Dios, que quizás estamos en el pecado y necesitamos de Cristo, y no te lo dice. Esa es la mentira de Satanás, porque no quiere que vengas a la verdad, no quiere que vengas a la salvación. Él sabe, el enemigo de las almas sabe que si tú no vienes a la verdad, si tú no vienes a Cristo, no serás salvo. Y el Señor Jesucristo, Él quiere, como dice la Escritura, Él pretende que nadie absolutamente se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Son raros y contados aquellas personas que quizás en cierta manera de su vida miran la misericordia de Dios, que desde la eternidad hasta la eternidad la misericordia de Dios se cumple, pero el enemigo de las almas siempre miente. Recuerden el libro de Génesis, la religión falsa, la religión que habla mentira, aquella que siempre contradice a lo que Jesús dice. Esa es la religión falsa, pero la religión verdadera es la doctrina de Cristo, el evangelio de poder y de gloria, que quiere que los hombres se conviertan del pecado y que vengamos ante Cristo, sabiendo que en el poder de la sangre de Jesús seremos más que limpios por el poder de su gracia. Cuando Pedro le dijo, el Señor le dijo a Pedro: dichoso, en otras palabras, bienaventurado eres, dichoso Pedro. Y le dice algo: hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto habla de que el Señor Jesús le dice a Pedro que esa revelación o esas palabras expresadas por Pedro no se la habían dado ni carne ni sangre, en una alusión a los religiosos del entonces, porque desconocían, sino que había sido una revelación que había venido del trono de la gracia de Dios. Pedro concibió en su corazón esta verdad, y eso fue lo que lo hizo seguir a Jesucristo y ser un instrumento de Él. Algunos dicen: es que Pedro fue el primer el Pedro fue aquí, el primero allá. La cabeza de la iglesia es Cristo, y Pedro fue, más adelante vemos, después del advenimiento del Espíritu Santo, en uno de los predicadores fuertes que predicó el evangelio. Y sobre todas las cosas, la palabra de Dios es la llave que abre las ventanas de los cielos. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Qué es Jesucristo para ti? ¿Seguirá siendo una imagen como algunos lo tienen, colgado allá, y ellos dicen: ahí está mi Cristo? En una ocasión fui a un lugar y miré una imagen de un Cristo negro, y la gente decía, cuando lo observé, Cristo no es negro, y ellos dijeron: ese es el Cristo negro. Y yo les dije: bueno, yo no tengo ninguna con el color de las personas. Todos hemos sido limpios por el poder de la sangre de Cristo. Cristo en esa cruz del Calvario murió por todos nosotros, sin excepción alguna. Pero la verdad de las cosas es que no hay muchos Cristo. El Cristo que yo te predico es el único, aquel que inició su ministerio en Galilea y que en el presente está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. ¿Qué es lo que el enemigo siempre trae? La mentira. ¿Y qué es lo que Cristo quiere siempre? Es la verdad. Y cuando tengamos la verdad, la palabra del Señor dice que la verdad os hará libre. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Recuerda que Cristo te ama. A Él no le importa nuestra condición social, a Él no le importa nuestra posición, a Él no le importa nada. En esa cruz del Calvario murió sin excepción alguna por todo el mundo. Que Dios les bendiga. Y algo importante: siéntete amado, porque Dios nos ama, como dice la Biblia, con amor eterno. Pero hay mentiras que el enemigo quiere juntar con la verdad, y eso Jesús no lo va a permitir. Que Dios les bendiga en esta mañana. Cristo es tu Salvador, el que te ama, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Vamos solamente a dar gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta preciosa mañana
Te agradezco, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra, Señor, no se lo lleve el viento. Que tú toques cada corazón y cada vida. Ministra, Señor, los corazones. Que la gente se siente en esta mañana que tú les estás llamando, que tú les amas. Mira, Señor, la familia de nuestra hermana Marta Castillo, pon tu mano, Señor, de bendición, de fortaleza sobre su vida. Que tu espíritu, Señor, bendiga su casa. A nuestro hermano Santiago Acuña, que ellos pongan su mirada en ti. Reprendo todo espíritu de opresión, Dios mío, que se levante en contra de esta familia, y que tu espíritu traiga libertad y bendición a esa casa. Te clamamos por los vecinos de mi hermana Margarita Gutiérrez. Te clamo por la familia Hernández, Señor, en esta mañana. Te pido que esta palabra, Señor, llegue hasta los confines, Señor, de la tierra, como está establecido por tu palabra, Dios, y que la gente se pueda sentir, Dios mío, amada por ti, Dios mío. Somos nosotros los que te estamos rechazando, Dios, pero tú no rechazas a nadie, Dios. Tú nos estás esperando, Dios, ahí para perdonar nuestros pecados, darnos un abrazo, Señor, y darnos tu bienvenida, Padre, a tu regazo. Reprende fortaleza del enemigo, Padre, y aquellos que quieren tergiversar este evangelio de poder y de gloria, Dios mío, para impedir que tu gloria ministre a los oyentes. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona y quédate con ellos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Hasta el día lunes, mediante Dios, estaremos nuevamente reflexionando en la palabra de Dios. Bendiciones y tengan un bonito fin de semana. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios.